Venga, vamos a continuar y vamos ya por el punto 1.1, puesta en escena y pautas iniciales dentro del temario. Venga, vamos a continuar hablando. Bueno, pues lo básico, digamos, ¿vale? Pues estamos yendo a 145, una velocidad alta, digamos, pero estamos hablando de que era una época en la cual se llevaba la música bastante más rapidita. Y esa es la velocidad a la que vamos a trabajar. Y también hay que tener en cuenta los cacharros que vamos a utilizar. Y vamos a utilizar unos pocos, ¿vale? Pero me quiero ceñir, digamos, a lo que era el tema original y a partir de ahí empezar a avanzar. He cargado digamos, en una pista de instrumento, justo debajo, a Z2 en concreto. Esta es la segunda versión, la última que han sacado. Porque este sintetizador, digamos, fue el que a mí me revolucionó cuando salió en su momento, ¿vale? Este, en su versión 1, que no te preocupes, que también la pondremos, en su versión 1 era una bestia parda que cuando fue lanzado al mercado no había nada como él, no había nada con tanta potencia. Eh, y ya no con tanta potencia, sino además con tanta definición. Es que sonaba de cojones comparado con lo que había en aquel momento. En aquel momento había algún otro, como por ejemplo el Albino, que sí que estaba bien, pero todavía no era la versión buena del Albino, fue el Albino 3, la última antes de que lo discontinuaran. Entonces estaba el Albino 1, que bueno, que sí que estaba bien, pero le faltaba ahí lo que tenía el Z, que era un sonido tirando a máquinas, como por ejemplo el JP8080 de Roland, ¿vale? O el Virus T. Bueno, en aquel momento el Virus A o el Virus B. Entonces, ¿qué sucede? Que tenía 6 osciladores, estamos hablando de que tenía 2 filtros, tenía básicamente lo mismo que tiene Z2, lo único que cuando salió Z2, que de este hace a lo mejor ya 3 años, una cosa así, pues este ya lo potenciaron más todavía, hicieron 2 páginas y la página de efectos es no modular, digamos, pero sí que puedes cambiar el orden de los efectos. Entonces esto ya nos dio algunas posibilidades más. Pero cuando salió la versión esta, habían tardado mucho. Ya habían aparecido otros sintetizadores, como por ejemplo Silence, que fue el que acabó destronando al resto de los sintetizadores y se hizo con todo el mercado porque era muy fácil de utilizar, tenía un sonido bastante bueno y entonces ¿qué pasa? Que se lo comió. Este sintetizador, el Silent, fue también el que dio, digamos, el pistoletazo de salida a la creatividad de muchísima gente a nivel internacional, porque era mucho más cómodo que el Z, era mucho más directo. Fíjate que en el Z, por ejemplo, ya te digo que este es el 2, ya veremos el uno un poco más adelante y son prácticamente iguales. Entonces tú fíjate, aquí abajo tenemos la matriz de modulación. Si pinchamos vemos que tenemos un montón de opciones, que por un lado está súper bien tener todo esto, ¿vale? Pero por otro lado le daba un toque complejo que a la gente pues se le atravesaba. Sin embargo, Silent cuando llegó pues era muy accesible, muy amigable, tampoco tenía excesivas opciones, con lo cual la gente supo aprender a justamente sacarle el partido a las pocas o a las limitadas posibilidades que tiene Silence en comparación con Z. Z tiene mucho más sonido, mucho más carácter, muchas más opciones. Estamos hablando de una máquina de 6 osciladores, estamos hablando de una máquina de 8 envolventes, tenemos la de pitch, tenemos luego 6 de modulación que podemos utilizar, más la de amplitud, tenemos aquí 4 LFOs, tenemos 2 filtros, tenemos una matriz de modulación con 16 anclajes distintos, tenemos un arpegiador aquí bastante complejo, tenemos, como te digo, efectos que se pueden mover en cadena. Todo esto el Silent pues no lo tiene. Estaría guay tenerlo, pero
Silent también tiene ya prácticamente 10 años y no tiene pinta de que lo vayan a cambiar. Entonces, pues bueno, era limitado, pero ya te digo que como sonaba muy muy bien, sí es cierto que este sonaba más transparente que este tiene mucha más fuerza, pero este es más limpio, con lo cual la gente se enamoró del Silent y el Z pasó un poco a la historia porque a día de hoy no lo utiliza prácticamente nadie. Hay gente como yo que le sigue sacando partido porque nos acostumbramos en aquella época, pero ya te digo, no hay color. Este a día de hoy es... yo incluso te lo recomiendo mucho más que este porque con este te puedes morir para hacer algunas cosas. Se te puede ir aquí la cabeza bastante. Pero bueno, ya te digo que en el curso vamos a ver un montón de historias y todo eso va a ser lo que vas a ir viendo y ya tú te quedas con el que tú quieras. Entonces en temas sintetizadores veremos Silence, veremos Z. Una vez la historia fue avanzando, salió al mercado este colega. Y este colega ya es lo más cercano que tenemos en versión, digamos, sinte digital, sinte VST, a lo que sería un Virus T. Estamos hablando de una máquina, su nombre es Spire, ¿vale? Es uno de los últimos así en llegar al mercado, salió hace quizá unos 3 años más o menos, o 4 quizá. Y desde entonces ha ido mejorando, ha ido mejorando, ha ido mejorando hasta que, bueno, pues ya te digo, esto en principio era así y lo han ido actualizando hasta que a día de hoy pues es así, ¿vale? Con modulaciones, con transposición global, con más historias. Spire es, digamos, el tope de gama de sintetizadores después de haber estado pasando por máquinas como el Z, el Silent y hasta llegar a este. Con este es con el que hoy día se hace prácticamente el 100% de la música. Todo el mundo utiliza Spire. Mucha gente también utiliza otras máquinas como por ejemplo Serum. Y a lo largo del proceso del tiempo también se han utilizado y he utilizado mucho este, que ya ves en comparación a qué resolución trabajábamos antes, porque este sí que es muy muy antiguo y este es pues hoy día. Y si abrimos ya el Silent, que es el que mejor se ve, pues fíjate qué diferencia, ¿vale? Si pusiéramos el Silent al mismo tamaño, pues ya ves que no veríamos prácticamente nada. Entonces todos estos cacharros que te estoy sacando en pantalla son cacharros que se han utilizado a lo largo del tiempo, que yo mismo he utilizado en mi música, tanto en estilos como la canción esta de la música, como en tantas, tantas otras. Y a día de hoy, pues lo que realmente uso así al 100% pues es el Spire, Serum, Silent, el V-Station, pocas veces, así que lo vamos a quitar para no liarte, vamos a eliminarlo. Y el Z de cuando en cuando le sigo echando el guante porque le sigo teniendo bastante cariño. Pero para tu estudio actual con más o menos esta combinación vas a tener un gran abanico de sonidos cubiertos, así que esto es lo que deberías tener en cuestión de sonidos, ¿vale? De síntesis de sonidos. Luego si hablamos en tema de efectos y demás, los efectos que vamos a utilizar van a ser básicamente ecualizadores. Y si hablamos de ecualizadores, el que vamos a utilizar mayormente va a ser este, de FabFilter Pro Q2, un ecualizador donde podemos hacer un montón de historias. Como ves, se pueden hacer cosas muy interesantes.
Y entonces es el que vamos a utilizar hoy día, pero teniendo en cuenta que esto no estaba cuando era esta época. Esto no existía. Este tema está ecualizado con el ecualizador de Cubase de la versión de aquella época, que si no recuerdo mal era el SX3. Sí, puede ser el Cubase SX3, era en aquella época. Y está hecho con ecualización del propio Cubase y algunos de los plugins de Waves que había en aquel momento. Pero claro, todo ha avanzado como estamos hablando. Entonces, ¿qué sucede? Que hoy tenemos unas máquinas que nos permiten adaptar y pulir el sonido mucho, mucho más. Y con este curso lo que pretendo es que aprendas un huevo para el día de hoy y para que te enfrentes a una producción a día de hoy, porque estás a día de hoy, básicamente. Tienes que aprender a utilizar estas cositas. Entonces, con Procudos es con el que vamos a trabajar para lo que sería cortar o sustraer frecuencias, es decir, siempre tirando, intentando tirar para abajo, y luego para sacar armónicos y demás lo haremos tanto con unidades de distorsión como con otros ecualizadores que iremos viendo a lo largo del desarrollo del temario. Pero como ecualizador primario de uso, el que vamos a utilizar va a ser Pro-Q2 por la, digamos, definición que podemos conseguir trabajando con él, y podemos hacer unas curvas y unas historias que antiguamente pues esto era pues prácticamente impensable en un estudio de producción, poder hacer estos tipos de barrido. Hablamos de un estudio de producción, pues oye, decentillo, y ya era complicado, ya era todo súper caro. En los estudios súper grandes, pues claro, evidentemente podían hacer cosas de privilegiados. A día de hoy, pues lo podemos tener a mano, instálatelo. Yo, pues, te recomiendo que te instales todo lo que te voy a ir diciendo y ya tú te vas quedando con lo que tú quieras. Al igual que comento siempre, mis cursos los explico en Cubase, pero luego tú esto lo puedes aplicar en Logic, en Ableton o en el que tú quieras, ¿vale? La música la puedes hacer en el programa que más cómodo te haga sentir, y lo único que tienes que hacer es seguir las pautas y los consejos que te voy a ir dando. Así que nada, llegamos, sí, vamos a llegar hasta aquí en este vídeo, en esta clase, y en la siguiente te sigo contando más cosas. Soy Alex Track One. Hasta ahora, adiós.